¿Qué pasaría si el barco más grande, lujoso e insumergible del mundo se hundiera en su primer viaje, en medio de un océano helado, llevándose miles de vidas? Suena a película, pero es real. Esta es la historia del Titanic, una tragedia llena de arrogancia humana, errores fatales y heroísmo inesperado. Quédate hasta el final, porque te voy a contar lo que realmente sucedió esa noche del 14 de abril de 1912. El Titanic fue presentado al mundo como el barco más seguro jamás construido. Un coloso de acero, lujo y tecnología que representaba el poder de la ingeniería humana a comienzos del siglo XX. Para muchos, no era solo un barco. El Titanic partió en su viaje inaugural desde Southampton rumbo a Nueva York con más de 2.200 personas a bordo. Pasajeros de primera clase rodeados de lujos inimaginables, emigrantes que soñaban con una nueva vida y una tripulación convencida de que navegaban en un barco prácticamente insumergible. El Titanic medía 269 metros de largo y estaba dividido en 16 compartimentos estancos diseñados para evitar una inundación total. Según sus creadores, el barco podía mantenerse a flote incluso si varios de estos compartimentos se llenaban de agua. La confianza era tan alta que se tomaron decisiones que hoy resultan difíciles de comprender. Una de ellas fue el número de botes salvavidas. El Titanic solo llevaba botes para 1.178 personas, a pesar de que tenía espacio suficiente para muchos más. Esa suposición costaría más de 1.500 vidas. Durante el día 14 de abril, el Titanic recibió múltiples mensajes de radio de otros barcos que navegaban por la misma zona. Advertencias claras y repetidas sobre la presencia de icebergs y grandes campos de hielo. Algunos mensajes nunca llegaron al capitán Edward John Smith. Otros fueron ignorados o subestimados. A pesar de estas advertencias, el Titanic continuó avanzando a una velocidad cercana a su máximo. No había luna esa noche. El mar estaba extrañamente calmado, sin olas que rompieran contra el hielo y facilitaran su detección. Las condiciones eran peligrosas, pero el barco seguía adelante. A las 11:40 de la noche, el vigía divisó una sombra blanca frente al barco. Un iceberg. Se dio la orden de girar y frenar, pero la reacción llegó demasiado tarde. El Titanic no chocó de frente. El iceberg rozó el costado durante varios segundos, abriendo pequeñas grietas a lo largo del casco. No hubo explosión. No hubo un impacto dramático. Y precisamente por eso, muchos pasajeros no comprendieron la gravedad de lo ocurrido. El agua comenzó a entrar en 6 compartimentos. El diseño del barco solo permitía que 4 se inundaran sin que el Titanic se hundiera. En ese momento, el destino del barco quedó sellado. Al principio, la tripulación intentó mantener la calma. Se evitó usar la palabra hundimiento. Muchos pasajeros seguían dentro, conversando, bebiendo, incluso riendo. Algunos se negaban a ponerse los chalecos salvavidas porque creían que todo era una precaución innecesaria. La orquesta continuó tocando para tranquilizar a la gente. Las luces permanecieron encendidas. El Titanic no parecía un barco condenado, pero el agua seguía subiendo. El problema es que solo hay 20 botes salvavidas para poco más de 1.100 personas, la mitad de los que iban a bordo. No traían más botes salvavidas porque consideraban el barco inundible. La prioridad eran mujeres y niños, pero la interpretación de esta norma variaba según el oficial a cargo. Algunos botes fueron lanzados al mar con la mitad de su capacidad, dejando asientos vacíos que nunca serían ocupados. En tercera clase, muchas puertas están cerradas, impidiendo a la gente salir. Historias reales impactan. Millonarios ofreciendo fortunas por un asiento, oficiales disparando al aire para controlar el pánico. Poco después de las 2 de la madrugada, el Titanic se alzó casi verticalmente. La estructura no soportó la tensión.
El barco se partió en dos. La sección delantera se hundió rápidamente. La popa permaneció unos instantes más a flote antes de desaparecer bajo el océano. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic había desaparecido. Más de 1.500 personas caen al mar helado. Los gritos duran minutos, luego silencio. Solo 706 sobrevivieron. El barco de rescate más cercano, el Carpathia, tardó horas en llegar. Cuando lo hizo, encontró un océano cubierto de restos y cuerpos. La tragedia del Titanic no fue solo una catástrofe marítima, fue un punto de inflexión. Después del desastre, se modificaron las leyes internacionales de navegación. Se exigieron suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Se estableció vigilancia constante por radio. Se mejoraron los protocolos de seguridad. Cambios que llegaron demasiado tarde para quienes perdieron la vida aquella noche. Hoy, los restos del Titanic descansan a casi 4.000 metros de profundidad. El hierro se oxida lentamente, devorado por bacterias. El barco desaparece poco a poco, como si el océano intentara borrar su historia. Pero el recuerdo permanece. Más de 100 años después del hundimiento del Titanic, su historia volvió a cobrar vida. El 18 de junio de 2023, 5 personas murieron al intentar descender hasta los restos del Titanic a casi 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. El vehículo se llamaba Titán y pertenecía a una empresa privada dedicada al turismo extremo submarino. A bordo iban 5 personas: el fundador de la empresa, un explorador experimentado, un especialista en el Titanic, un empresario multimillonario y su hijo. Habían pagado cientos de miles de dólares por realizar el descenso. El 18 de junio de 2023, el Titan inició su descenso. 1 hora y 45 minutos después, se perdió toda comunicación con la superficie. No hubo señal de emergencia. No hubo mensaje de auxilio. Simplemente desapareció. Tras varios días de búsqueda internacional, se confirmó lo ocurrido. El Titán había implosionado. La presión del océano aplastó el sumergible en una fracción de segundo. La muerte fue instantánea. 5 personas murieron intentando observar los restos de un barco que se hundió, precisamente por el exceso de confianza humana. Más de un siglo después, la misma mentalidad volvió a provocar una tragedia. El Titanic no es solo una historia del pasado. Es una lección que incluso hoy seguimos sin aprender. Si este video te impactó, dale like y suscríbete activando la campanita para no perderte la próxima historia. Nos vemos en la siguiente Zona Cero.